comencé a abrir la palabra y a escudriñar en ella y a empezar a aprender, porque uno termina aprendiendo, me di cuenta que el Señor me estaba llevando para otro lugar. Entonces, el lugar al que el Señor me llevó es un lugar poco usual. No se suele predicar. Qué raro, ¿no? Ganando amigos otra vez. Pero es necesario, le decía yo el día martes a los hermanos allá en Calzada, la Biblia dice que Dios habla a su pueblo, a Israel, y le dice que ese pueblo pereció. Está hablando, por supuesto, de una generación particular que no creyó, que no tuvo fe. Pero dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hoy la hermana Lilia compartió una palabra donde también se hablaba acerca del conocimiento. Y evidentemente nosotros necesitamos conocer la Escritura, la palabra de Dios, para poder conocer a Dios. Amén. Ella es la que, donde Dios se nos revela. Dios se revela a nosotros a través de la palabra de Dios. Y yo entiendo que muchas veces necesitamos, como hablábamos hace un par de semanas atrás, del conocimiento experimental, ¿no? De la experiencia. Necesitamos experimentar algo de Dios, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Mi experiencia con Dios tiene que ver también con quizás mi falta de fe o quizás con la manera en la que Dios se me revela a mí a causa de quién soy yo. Y no necesariamente se va a repetir en usted. Porque usted viene de otro contexto, viene de otra familia, quizás viene de otra crianza. Entonces Dios no se le revela de la misma manera. Cuando se le aparece Jesús al apóstol Pablo, es una experiencia. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Pablo tuvo una experiencia con alguien que creía conocer, pero que en definitiva no era así. Y entonces se le tiene que revelar Jesús, Cristo, a través de esta experiencia. Pero luego Pablo no usa esta experiencia todo el tiempo. No es que está contando, bueno, ustedes tienen que tener esta experiencia porque yo la tuve. A ustedes se les tiene que aparecer Jesús en el camino como a mí me pasó. No. Pero ¿sabe qué? Muchas veces desde aquí, desde este lugar, se proclaman experiencias particulares y personales como si fuese algo que todos tienen que pasar, y la realidad es que no es así. Mi experiencia con Dios tiene que ver con la manera en la que Dios se me quiere revelar a mí por quién soy yo y por cómo soy yo. Entonces Dios se me va a revelar quizás a mí de una manera y se le va a revelar a usted en una experiencia totalmente distinta. Si yo soy alguien materialista, el Señor me va a permitir pasar por escasez para revelárseme como alguien que me puede proveer. Recuerda allí cuando está Abraham con su hijo subiendo allí el monte Moriah y no tenían ellos, aparentemente, no tenían el cordero. Y el niño se da cuenta de que está faltando algo para el sacrificio y le dice, papá, está la leña, están todas las cosas dispuestas, pero está faltando el cordero. Y tiene Abraham una experiencia allí en donde Dios lo sustenta. Y lo sustenta para revelarse de que Él no solamente es un Dios de promesas, sino que también Dios sustenta cuando hay necesidad. Aquel que tiene, por ejemplo, un problema de enfermedad, va a poder conocer a Dios en la experiencia de que quizás Dios lo sana. Pero no a todos nos pasa lo mismo. Yo no puedo decir de que porque Dios a mí me sanó de la espalda o porque Dios me sanó del hígado, Dios va a hacer exactamente lo mismo conmigo que con usted. Ahora, eso no quita que Dios tiene el poder para sanar. Simplemente que la experiencia es distinta porque Dios se me reveló a mí a través de la sanidad porque quizás yo era un incrédulo. ¿Se entiende, hermano? La experiencia es necesaria, pero no todas las experiencias son iguales. Entonces yo no puedo tomar mi experiencia personal y particular y decir, bueno, esta es la obra o esta es la manera en la que Dios trabaja. La manera en la que Dios obra está revelada acá en la Escritura. ¿Amén? ¿Amén? ¿Quedó claro, hermano? ¿Por qué digo esto? Porque he oído muchas veces gente que ha tenido quizás experiencias, comillas, sobrenaturales, ¿no? Y yo vi ángeles que estaban sentados acá en la congregación y vi tal cosa y vi o sentí. Pero eso no quiere decir que pase siempre. Eso no quiere decir que yo tengo que ver ángeles en este lugar para ser alguien espiritual.
Es simplemente una experiencia que ha tenido alguien y que la transmite. Ahora, no quiere decir esto que todos tengamos que pasar por la misma experiencia para considerarme un ser, una persona espiritual. ¿Amén? Por eso hablábamos de que tenemos el creyente o el hombre natural, el hombre que es carnal y el hombre que es espiritual. Ahora, el hombre que es espiritual dice que percibe las cosas espirituales. Pero el que es natural dice que para él son locura. Y el carnal escucha las cosas del espíritu, pero no las hace. Así que evidentemente van a pasar estas cosas y van a pasar acá dentro de la iglesia. Y es necesario entonces poder tener conocimiento de parte de Dios para poder discernir qué es lo que está aconteciendo. ¿Amén? Bien, vamos a la palabra. Y creo que vamos a tener que hacerlo en varias cuotas. Pero ¿sabe qué? He sido realmente nutrido por el Señor en estos días. Porque yo venía y le agradezco mucho al Señor por eso. Pero yo venía con un pensamiento y uno siempre trata de estar alineado con Dios y de no decir algo que uno, bueno, me parece que es por acá. No, tener la certeza de que hay un mensaje para dar y de que ese mensaje viene de parte de Dios. Ore para que esto así sea. ¿Amén? Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 7. Primera de Corintios, capítulo 6, y leemos desde el verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 7, ahora estamos en el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Creo que nunca había leído tantas veces la misma palabra, fornicación. Y por supuesto, es en el contexto en el que Pablo habla, es fuerte, pero ahora lo vamos a ver y va a entender por qué Pablo habla tanto de este pecado en particular.
Y no me gusta muchas veces, porque podría haberlo salteado, ¿vio? Y bueno, y saltear del 7 al 11, y después de saltear del 11 al 19, para no tocar estos puntos, ¿no? Entonces quedo bien con usted. Aleluya. Entonces parece que viene todo light, pero ¿sabe qué? Es necesario que conozcamos toda la palabra del Señor, ¿no? Si yo le entro a saltar los textos que por ahí, no, pobre la iglesia, pobrecito el hermano o la hermana, me acomodo con usted, pero el Señor me va a juzgar acerca de eso. Me llama la atención varias cosas acerca de este texto, o sea, muchas en realidad, pero yo en mi cabeza cuando comencé a leer este texto empecé simplemente por el 19 para hablarles a ustedes acerca del cuerpo. Porque básicamente hoy en la ideología general del mundo en el cual vivimos y habitamos, mi decisión, mi cuerpo, mi decisión. Es lo que se pregona a grandes voces, en todo el mundo, no solamente aquí, en todo el mundo. Se hacen manifestaciones en cuanto a esto, ¿no? Es mi cuerpo, entonces yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera. Es mi cuerpo, entonces con mi cuerpo puedo hacer lo que se me antoje, porque es mío. Y Pablo tiene algo que decir acerca de esto y le va del cruce, pero antes de llegar ahí, esto es por lo que yo comencé, pero dije, vamos a comenzar a leer un poco más atrás porque evidentemente Pablo está hablando de cosas más profundas. Y me encuentro con que Pablo en este capítulo 6 va a hacer 10 preguntas retóricas antes de el versículo 11. ¿Qué es una pregunta retórica? Bueno, básicamente, lo he dicho muchas veces, pero se los recuerdo. La pregunta retórica es la que no necesita una respuesta. O no busca que el oyente, aquel que está escuchando la pregunta, le responda al que está preguntando. Pareciera un poco extraño, pero esta es la función de la pregunta retórica. Porque el oyente ya conoce la respuesta. Y quien está preguntando sabe que el que está escuchando conoce la respuesta. Entonces lo que busca la pregunta retórica es un llamado de atención, un llamado a la conciencia, que el que está escuchando se dé cuenta de que hay cosas que sabe y que no está haciendo. Hay cosas que conoce pero que está dejando de lado, como si las ignorara. Como cuando uno hace la vista gorda, ¿vio? Pablo, en estas 10 preguntas retóricas que hace antes del versículo 11, está buscando esto. ¿Por qué? Porque si recuerda, en el capítulo 5, y si no lo recuerda yo se lo comento, algo sucede adentro de la congregación de los corintios. Y encuentran a alguien que es hallado en pecado. Dice que aún ni siquiera se nombra en la iglesia. Entonces Pablo tiene que comenzar a corregir. Y miren que la corrección es tremenda porque no solamente en el capítulo 5, sino que acá en el capítulo 6 sigue la corrección en cuanto a aquello que comenzó en el capítulo 5. Porque es algo que, como dice aquí, para Pablo es tremendamente importante que se conozca acerca del cuerpo. Porque dice Pablo, este cuerpo que Dios nos dio es un cuerpo corruptible, después lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, es un cuerpo que se puede corromper, pero que a través de Cristo este cuerpo se puede vestir de incorrupción, de inmortalidad. Pero tenemos un cuerpo. Pero ¿cuál es el problema con nosotros? Nosotros venimos de una concepción, de un entendimiento del cuerpo y del alma y del espíritu que tiene que ver más con los griegos que con lo que Pablo está diciendo. Y el concepto que nosotros tenemos viene, y lo habrán escuchado mucho, a Platón. Es un concepto platónico. Platón, ¿qué es lo que plantea? Platón escribe algo acerca del alma. Y dice, el alma es inmortal y está encerrada en este cuerpo físico, en aquella teoría de las cavernas. Y dice, cuando es liberada el alma del cuerpo, el alma es realmente libre. ¿Y cuándo es liberada del cuerpo? Cuando el cuerpo muere. ¿Y sabe qué? Nosotros tomamos eso. Entonces tomamos eso y creemos que es el alma la que se va al cielo.
Pero el concepto de Pablo es que es un cuerpo no solamente resucitado, sino también glorificado. No es el alma. Por eso le dije al principio que preste atención. Porque Pablo, y lo va a leer en 1 Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, va a hablar de la resurrección. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, ¿de quién toma Pablo todos estos conceptos? ¿Por qué Pablo se anima a hablar acerca de que la resurrección tiene que ver, va a haber una resurrección y una glorificación postrera? ¿Por qué Pablo le sale al cruce al concepto? Bueno, porque evidentemente ellos estaban disociando. Los corintios, que obviamente son griegos en su enorme mayoría, y la congregación a la que Pablo está hablando, tienen eso de que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Lo va a leer en 1 Corintios también. Ese es el concepto. ¿Por qué? Porque el cuerpo para ellos está disociado del alma. Entonces no importa lo que yo haga con mi cuerpo. No importa. Puedo hacer lo que quiera. Es el mismo concepto que básicamente tenemos hoy. No importa lo que yo haga con mi cuerpo, yo soy libre. Ahora, me dice la Biblia otra cosa. La Biblia me dice que este cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo y que este cuerpo tampoco es mío. Por más lindo que sea. No es mío. Lo tengo que cuidar. Cuando habla de templo, habla de habitación, de un habitáculo. Es donde, y rememora un poco Pablo aquel lugar, aquel recinto, el lugar santísimo del tabernáculo, donde la misma presencia de Dios estaba. Entonces dice Pablo, yo no puedo disociar, no puedo separar este cuerpo, por más que sea mortal, de la cuestión espiritual. No puedo, no debo. Pero nosotros, porque también se nos enseña en la escuela, lo separamos. Lo ponemos a un costado. Y hacemos con nuestro cuerpo lo que queremos. ¿Está en su derecho? Sí, por supuesto. Ahora, sepa que sobre eso también va a ser juzgado. Chan. Dice, no sabéis, dice el verso 9, y fíjese la cantidad de tipos de persona que dice que no heredarán. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y para acentuarlo le dice, no erréis. Es decir, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Vamos a hacer una pausa acá. La iglesia de los Corintios es una iglesia espectacular. Tiene los 9 dones del Espíritu Santo. O tiene 9 dones del Espíritu Santo. Porque en realidad vimos en algún momento que no eran 9, hay más. En la iglesia de Corintios hay 9. Y profetizan, otros hablan en lengua, ¿no? Otros tienen discernimiento. No, hay una iglesia espectacular. Pero recordarán que le dice Pablo, y lo vimos la semana pasada, no les puedo dar a ustedes de comer vianda, les tengo que dar leche, porque sois carnales. Son inmaduros. Entonces, como son inmaduros, como no pueden comer algo sólido, yo le decía, denle a un bebé, denle un bife de chorizo a un bebé, denle una bondiola. ¿Se va a sentir bien? No, le va a hacer mal. Pablo lo sabe. Pablo sabe que ellos, al ser niños espirituales, no pueden comer lo que alguien que está crecido come. Es la misma iglesia. La misma iglesia que tiene y que hablan en lengua y que Dios se manifiesta entre ellos, que algunos profetizan, etcétera, etcétera, etcétera. En esa iglesia hay gente que es totalmente niño.
Niños espirituales que no comprenden, que no entienden, que no llegan al conocimiento. Entonces, si no llegan al conocimiento, lo que tiene que hacer Pablo es que ellos puedan llegar a entender. Y por eso les enseña. Entonces, evidentemente, ellos estaban errando porque pensaban que, bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque disocian la actividad del cuerpo, porque lo que está nombrando ahí son actividades, muchas de ellas del cuerpo, con la situación espiritual. El afeminado, ¿cómo la manifiesta? ¿Cómo usted se da cuenta que alguien es afeminado? Por su manera de caminar, por su manera de hablar. Es decir, la expresión corporal tiene muchísimo peso. Ahora, ellos estaban separando esto. Decían, bueno, no pasa nada. Porque lo que importa es el espíritu. No pasa nada. Mientras yo tengo comunión con Dios. ¿Nunca lo escuchó? Ah, pero yo en mi casa oro. Dios a mí me escucha. No importa lo que haga con mi cuerpo. No, sí importa. Importa y importa mucho. Por eso Pablo le dice, no erréis, no se equivoquen. No está separado una cosa de la otra, porque para Dios ese cuerpo es tremendamente importante, porque es el cuerpo que se va a glorificar, así como en algún momento, luego de la resurrección, el cuerpo de Jesús fue glorificado. Mire, Juan, capítulo 20, rápido. No me va a dar el tiempo, pero ni cerca. Dice, 20:17, Jesús le dijo, 16, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. A la primera no le había conocido. Luego escuchó la voz de Jesús y le reconoció. Jesús le dijo, no me toques. ¿Qué quiere decir? Que ese cuerpo resucitado de Jesús y glorificado de Jesús se podía tocar. Y Dios nos dice a nosotros, a través de la Escritura, que nosotros en la resurrección tendremos cuerpos glorificados. Entonces, si ese cuerpo, el de Jesús, se podía tocar, por eso le dice a María, no me toques, entonces nosotros podemos entender que nuestro cuerpo glorificado también va a ser con las mismas características. ¿Amén? Porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diré, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Luego vemos el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo estaban las puertas? ¿Y Jesús qué hizo? Pasó. Esto mismo lo vamos a ver en otros versículos. Ahora no voy a abarcar todos los versículos, pero que no era un fantasma, es un cuerpo glorificado. Y tiene características. Y la estamos viendo ahora. Y estas mismas características, cuando nosotros resucitemos, las vamos a compartir. Sigue diciendo. Y cuando el 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Es decir, si les mostró, ¿qué era? Era visible. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es decir, no es un fantasma, es un cuerpo glorificado. El 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, porque antes Tomás no estaba. Llegó Jesús, estando las puertas, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Pasó adentro con las puertas cerradas. Lo hizo 2 veces, lo vimos recién. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. En este cuerpo glorificado de Jesús está la posibilidad de percibirlo con los sentidos. No solamente con la vista, sino también con el tacto. El cuerpo glorificado. Ahora, la resurrección es un tema para los judíos muy controversial.
De hecho, usted va a encontrar allí que en la época de Jesús había, además de los fariseos que son hipernombrados, también estaban los saduceos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre ellos? Es que los saduceos no creían en la resurrección. Para ellos no, la resurrección física, corpórea, no era posible. Ahora, si usted recuerda algún texto de la Biblia, se va a acordar que hubo resurrecciones antes de que Jesús viniese a la tierra. Un joven cae en el lugar donde estaba el profeta Eliseo y en vez de morir por el golpe, resucita. Había resurrecciones. El hijo allí de la tsunamita muere, pero allí el profeta va a orar y este muchacho vuelve a la vida. Es decir, el judío tenía alguna relación o algún entendimiento con la resurrección, pero en el tiempo de Jesús, los saduceos no creían en esta realidad. En el tiempo de Jesús, ellos, y por eso les es tan difícil creer en el Evangelio, porque para ellos la resurrección no es posible. Jesús anuncia su muerte y su resurrección una cantidad tremenda de veces. Ahora, ¿qué necesito yo para creer en esto? Fe. Primero, para morir. La Biblia nos va a nombrar muchas veces una cuestión personal y Pablo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, la crucifixión, ¿qué lleva? Lleva a morir. ¿Amén? Jesús estuvo crucificado. Y antes de resucitar, por supuesto, tiene que morir. Nosotros igual. Nosotros tenemos que morir. ¿A quién? Al pecado. Ahora, ¿lo hacemos por nosotros mismos? No. ¿Lo hacemos porque tenemos una buena intención? No. ¿Lo hacemos porque somos mejores que los demás? No. Lo hacemos primero por gracia. Por gracia soy salvo, dice allí Pablo. Y esto no es de vosotros, sino, dice Pablo, es un don, un regalo, una dádiva de parte de Dios, quien envía a su Hijo Jesús en expiación por tus pecados y por mis pecados. Ahora, otra vez, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta creer. Ahora, yo creo que puedo morir juntamente con Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, esto produce algo, dice, ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la fe, que vivo en la carne, la vivo en la fe. Es decir, Él no disocia, no separa la carne. Hay una vida carnal, terrenal. Pero dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Todas estas cosas suceden en nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Ahora, la resurrección, y esto estamos hablando en tiempo futuro, del cuerpo se va a dar cuando dice cuando suene la trompeta, dice porque sonará la trompeta, y lo compartía el día miércoles nuestro hermano Gonzalo. Vuelvo otra vez a las palabras de Pablo. Ni los afeminados, decíamos, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese que una característica de la lista que hace Pablo es que uno tiene que utilizar el cuerpo en la mayoría de los casos, o en todos los casos, para poder llevar a cabo el pecado que está nombrando Pablo, y que dice que no heredará. Es decir, que me separa. Por supuesto, el pecado siempre va a producir separación. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en todo. Romano. Ahora, necesito la gracia de Dios y el perdón de Dios de mis pecados. Para eso necesito arrepentimiento de las cosas que hice con mi cuerpo. Para poder heredar. Y esto era, en el tiempo pasado, algunos, mas ya habéis sido uno, lavados. ¿Por quién? ¿Quién produce el lavamiento? Jesús. Allá en Isaías
si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, dicen, vendrán a ser blancos como la nieve. ¿Por qué? A través del lavamiento. A través del lavamiento que produce Jesús en nuestras vidas, cuando creemos en su muerte, en su resurrección, y lo hacemos el Señor de nuestras vidas. El lavamiento. Es necesario que seamos lavados, limpiados. Ahora, vamos otra vez a la cuestión corporal, terrenal. No sé cuántos están mucho tiempo sin bañarse. Yo no se siente incómodo, ¿no? Más estos días de calor. ¿Por qué? Porque cuida el cuerpo, ¿verdad? Uno, días de calor, de tierra. Yo ayer estuve todo engrasado tratando de poder arreglar el auto. Y cuando llego a mi casa, lo primero que hice una vez que subí a mi casa fue bañarme, limpiarme, asearme este cuerpo. Ahora, en el sentido espiritual, quien produce ese lavamiento de ese pecado, de la suciedad que produce el pecado, es Cristo. Ahora, yo tengo que tener la voluntad de ir hacia Él, de reconocerle como Señor, como Salvador, como el dueño de mi vida. Si no, no es lavamiento, es como que yo me quiera ir, limpiar, abrir la ducha y quedarme afuera y mirar cómo cae el agua. ¿Se va a lavar así? No. Con Jesús es lo mismo, me tengo que meter, ¿no? Perdonen la gráfica, ¿no? Pero quiero que lo entienda. El lavamiento se produce con la voluntad de la persona. Tiene que tener la voluntad de ir al Señor, de arrepentirse de sus pecados, de reconocerle como Señor, Dios, Salvador. Y entonces se produce allí el lavamiento, que va a traer otra cosa más. Mire, va a traer santificación. Yo soy lavado, le reconozco al Señor y el Señor me santifica de mis pecados, por supuesto. Y dice que los echa a lo profundo de la mar y no se acuerda nunca más. Lo hablamos en algún momento en este lugar. Muchas veces somos nosotros los que recordamos nuestros pecados, pero dice la palabra de que Él no se acuerda más. Ahora, si Él no se acuerda más, y esto tenía que ver con la cuestión de sanidad interior y estas cosas. Cuando uno le dicen, por ahí está con algún conflicto, o se siente triste, o las cosas quizás no le salen bien, entonces viene alguien de sanidad interior, comillas y comillas, y tu papá ¿cómo te trataba? ¿Y vos cómo eras cuando eras chico? La Biblia me dice que todo eso, el Señor lo tiró a lo profundo de la mar, no se acuerda más. Ahora, para hacer sanidad interior te traen todo eso de vuelta. Lo que vos no te querés ni acordar, pero te lo traen de vuelta. ¿Es necesario? Yo creo que no. Vosotros, dice Jesús allí en San Juan 17, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hay limpieza, hay purificación, viene de parte de Dios, viene a través del Espíritu Santo, de la regeneración y a través de la palabra. Entonces, si Dios produce todo eso en nosotros, el lavamiento, la santificación, que es, tenemos dos tipos de santificaciones. Es la primera, la coyuntural, la que es cuando llego al Señor y Él me santifica, y luego la progresiva, la que yo tengo que ir buscando, limpiarme de las cosas que ensucian y afectan mi vida. Es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio, es decir, quítense de vosotros estas cosas. No erréis. Con el cuerpo ustedes están haciendo cosas que a Dios no le agrada. No importa que estén en la iglesia. No importa que todos los días canten los coros y que canten alabanza, su cuerpo también tiene que manifestar ese conocimiento de parte de Dios, porque si no, dice Pablo, no heredarán el reino de los cielos. No lo puedo separar. Soy un estafador, pero no importa, total vengo y me arrepiento. Y ya está. Vengo, canto, ¿no? Esa doble moral, esa doble vida. Canto un par de coritos, me siento bien, alivio el alma, después me voy. Así todo, por más que me sienta aliviado y por más que me parece que ya acá está todo bien, luego, dice Pablo, no erréis, no estén equivocados en cuanto a esto.
No es de esta manera, no puedo disociar el cuerpo que va luego a ser glorificado y que Dios mismo va a utilizar en la resurrección cuando Él venga a buscarnos, de lo que se hablaba también hoy, de lo que hago continuamente con Él. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Dice, ya habéis sido lavados, santificados y justificados. Es decir, nadie te puede acusar. Lo que eras antes, lo eras antes. Ahora ya estás justificado por el Señor. ¿Por qué? Porque Él ya pagó todas tus deudas. Todas mis deudas. Ya las pagó. ¿En dónde? En la cruz. Él murió por mis pecados, por mis maldades. Y dice, los exhibió públicamente. Entonces fui lavado, santificado y soy justificado por Él. Y dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este versículo usted lo conoce. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, lo vuelvo a repetir, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Le hago un paréntesis ahí porque quizás queda medio extraño. ¿Qué está haciendo Pablo? Le está dando un ejemplo. Lo que yo como es para el cuerpo, me alimenta, me nutre. Y el cuerpo para las viandas, es decir, hay una relación allí. Por eso dice después, habla del Señor y dice, en cuanto a la relación mía con el Señor, dice, mi cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y por eso habla otra vez de la fornicación. ¿Por qué? Porque lo va a decir después Pablo. Cuando se produce este acto, se hace con el cuerpo, se peca con el cuerpo, y lo que él narra anteriormente también es igual. Entonces él dice, no puede un cuerpo que está alabando a Dios, glorificando a Dios, hacer cosas que a Dios no le agradan, porque ese cuerpo también es parte de la esencia y de la naturaleza misma de Dios, porque es templo y morada del Espíritu Santo, y que ya no somos nuestros, es decir, nosotros no nos abastecemos para deleitarnos nosotros, sino que tenemos un cuerpo para deleitar en el Señor y hacer lo que le agrada a Él, porque ya, como decíamos antes, ya no vivo yo, Él vive en mí. Y si Él vive en mí, quiero agradarle a Él. Quiero vivir haciendo las cosas que a Él le agradan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como desconocemos qué es lo que a Él le agrada, y nos es más fácil agradarnos a nosotros mismos porque nos conocemos muy bien, porque yo sé lo que a mí me gusta. No, si hablamos de comida, yo sé lo que me gusta comer. En mi caso no hay problema porque como lo que venga. Pero hay algunos que por ahí alguna cosa, no, a mí esto no me gusta, porque se conoce. Ahora, como yo no conozco a Dios, no sé cómo agradarle porque no lo conozco. Entonces, como me conozco a mí mismo, me agrado más a mí porque es más fácil. Por eso dice, las viandas para el vientre para las viandas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de acomodando lo espiritual a lo espiritual? Bueno, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Parecieran dos pasajes, están juntos, pero parecían que estuviesen totalmente inconexos, ¿verdad? Está hablando de lo mismo, sigue hablando del cuerpo y de la utilización, de la utilidad que le damos al cuerpo que Dios va a levantar. Es decir, el cuerpo que Dios va a levantar glorificado, no puedo yo maltratarlo hoy en día y hacer lo que yo quiero porque creo que es mío. Si bien el cuerpo me pertenece en algún sentido, porque lo tengo yo y no lo tiene usted, en ese sentido tiene una suerte de pertenencia. Pero en el sentido espiritual le pertenece a Dios. Entonces no puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí me parece que está bien. Entonces esta mentira de mi cuerpo, mi decisión,
ya no tiene validez. Es el cuerpo de Cristo y es lo que le agrada a Cristo. Entonces debería buscar conocerle, conocer qué cosas le agradan a Él, qué cosas a Él le gustan, y esto está revelado en la palabra. Entonces voy a comenzar a tener comunión con Él día a día. Entonces, mientras más me comunico con Él, mientras más sé de Él, mientras más le busco, mientras más busco su voluntad, mientras más busco acercarme, entonces más le voy a agradar aún con mi cuerpo mismo. Mi cuerpo me va a llevar a agradar a Dios y a huir de las cosas que dice que no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo amo. Hay una palabra allí en Colosenses capítulo 3 y leía, creo que era José Grau, cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de, no las de la, ¿por qué? Porque habéis muerto. Vuelvo a hablar de la muerte. Resurrección igual muerte. Es Pablo mismo el que escribe. Y José Grau da una figura, una analogía que me encantó. Habla de una casa, el cuerpo, que tiene dos ventanas. La de abajo, una ventana que está abajo y una ventana que está arriba. La ventana de abajo, ¿qué va a mirar? Las cosas que están en la tierra, ¿verdad? Y la ventana de arriba, las cosas de arriba, las cosas que vienen del cielo. Dice, nosotros muchas veces, porque cuando uno tiene que subir una escalera, más cuando está entrado en años, cuesta, ¿verdad? Nos cuesta subir para ver las cosas de arriba, las cosas del cielo, lo celestial. Es más fácil quedarnos abajo y mirarlas de la tierra porque las podemos palpar, las podemos tocar, las podemos oler, las podemos sentir. En lo espiritual hay muchas cosas que no podés tocar, no podés oler, muchas veces hasta ni siquiera lo podés ver. Simplemente por la fe tenés que considerarlo. Es más difícil. Es como hacer un ejercicio, como hacen los que hacen meditaciones y cosas así, desde lo abstracto. Y desde lo abstracto, desde la nada misma, comienzan a buscar ese vacío, ese punto en blanco. Y cierran los ojos y muchos pronuncian una M, ¿no? Y se quedan así vacíos. Para entrar en una especie de éxtasis, una relajación o una cuestión que tenga que ver con la percepción sensorial y espiritual. Ahora, nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque empleamos la fe. Y por la fe podemos entender de qué cosas están sucediendo en el ámbito espiritual. Por la fe podemos entender de que en mi familia también están pasando cosas, por más que no lo veo. Por más que todavía no veo la manifestación física, real, de lo que uno está orando o está anhelando, ya por la fe lo creo. Para eso tengo que hacer un esfuerzo y es subir arriba de mi casa, de este cuerpo, subir, elevarme para poder ver las cosas espirituales, las cosas que están en el cielo. Porque si no me quedo siempre en el plano terrenal y necesito, como le decíamos y digo siempre, necesito ver para creer, como Tomás. Pero la Biblia me invita a creer primero por la fe, para luego ver la obra, la mano de Dios extendida sobre nuestras vidas. No lo separamos del cuerpo. El verso 17 me encanta. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Todas las cuestiones arriba nombradas por Pablo que tienen que ver con el cuerpo, habla hasta de lo afeminado, de lo que se acuestan con varones, y hay cierta unidad del cuerpo con una acción, el cuerpo con otra persona, el cuerpo con algo más, en todas, el cuerpo en el avaro, el cuerpo con el dinero. En cada una de las nombradas arriba por Pablo, que dice que no heredarán, tiene que ver con el cuerpo, el hombre, el corpóreo, teniendo un contacto con algo material. Ahora, dice Pablo aquí en el 17 que el que se une a Cristo, y yo para unirme a Cristo no lo puedo abrazar ahora en lo físico.
No puedo abrazarlo ahora como quizás hubiese querido María o hubiese querido Tomás o alguno de los discípulos. No puedo. Si me quiero unir con Cristo, necesito hacerlo en el ámbito espiritual. Si me quiero unir a Cristo, si quiero sentir a Cristo, si quiero tener experiencias con Cristo, necesito unirme a Él en lo espiritual. Es la única forma que hoy tengo la manera de unirme a Él. Si no tengo una vida espiritual, si no tengo la llenura del Espíritu Santo en mi vida, si yo no busco estar en comunión con Él, no hay posibilidad de que yo sea uno con Él. Entonces simplemente voy a ver cómo otros quizás sienten la presencia de Dios o cómo otros manifiestan el Espíritu Santo o el fruto del Espíritu, y yo voy a ser alguien que simplemente mira a los demás. Pero el que se une con Cristo, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. ¿Y sabe qué produce esto? Fruto. Fruto, lo hablamos cuando hablamos acerca de la vid y los pámpanos, ¿sí? Juan capítulo 15. ¿Qué es lo que nutre la vid? La savia, ¿no? Las plantas en general, pero en este caso la vid. ¿Qué es la savia? Es la esencia de la planta, ¿verdad? ¿Y quién es la vid? Jesús. Yo soy la vid, dice Cristo. Vosotros sois los pámpanos. Y mi Padre es el labrador. Si Él es la vid, lo que va a correr por nosotros es la esencia de Jesús. ¿Amén? Él es la vid, entonces corre por mí la esencia de Jesús. Entonces voy a hacer lo que Él hacía. Por eso tenemos la mente de Cristo. Si no hago lo que Cristo hace, si no me muevo como Cristo se movía, si no busco tener empatía con el que sufre, si no busco estar aquel con el que está dolido, si no busco y orar por el enfermo, por el necesitado, por el hambriento, por el que está hoy sin hogar, lo que estoy demostrando es que no me está nutriendo la vida de Cristo. Y en ese mismo capítulo 15 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y lo junto con esto. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pablo dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Que el Señor nos ayude en este tiempo, que tantas cosas se escuchan, que tantas voces hay, a entender de que nuestro cuerpo es de Él y para Él. De que este cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, lo dice allí, bueno, no lo leímos todos los textos, pero lo puede leer también en el capítulo 15, y Pablo va a dar una figura de la semilla, ¿no? Hay un montón de figuras que Pablo va a utilizar, y lo vamos a ver la semana que viene, para dar a entender de que este cuerpo de alguna manera es necesario. No ahora quizás, bueno, ahora también, pero digo, en el postrero. Porque va a ser un cuerpo glorificado, así como el de Cristo. No es el alma, como muchas veces escuchamos. Es un cuerpo glorificado, con características especiales, distintas, particulares, pero es un cuerpo glorificado. Es más, hasta canciones hay que dicen acerca del alma. Pero el alma, que es la que sensorial y la que alberga los sentimientos, no hereda, es corruptible. El cuerpo glorificado es incorruptible, por eso lo vamos a leer la semana que viene en el capítulo 15 de 1 Corintios. Iglesia, póngase de pie, por favor. Me era necesario, bueno, yo sé que quizás no era lo que estaba esperando. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros también disociamos lo que hacemos con el cuerpo. Pero voy a la iglesia y con eso justificamos todo. Yo oro y con eso justificamos todo. Pablo dice, no erréis. No erréis. Y el énfasis más grande hoy, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él.
¿Estamos siendo un espíritu con Cristo y en Cristo? Si no es así, oportunidad tenemos de ser uno. En Cristo, con Cristo. ¿Qué debemos hacer? En principio, arrepentirnos. La palabra siempre es tan fuerte, ¿no? En ese sentido. ¿De qué me tengo que arrepentir? Bueno, muchas veces al desconocer, uno comete equivocaciones. Cuando uno no conoce, ¿no? Es como aquel que nunca fue a determinado lugar. Más o menos te dan las indicaciones, pero bueno, no conoces. Y no tenés un GPS, entonces por ahí eran 3 cuadras, eran 2 cuadras. Bueno, yo doblo acá, pum, y le erró. Bueno, a veces nos pasa lo mismo. Erramos. La Biblia nos dice una cosa y por ahí no lo leímos, por ahí no lo entendimos, no. Pero la palabra se revela a nosotros para darnos conocimiento, discernimiento y comprensión de la buena voluntad de Dios. Así como dice en Romanos, capítulo 12. Buena, agradable y perfecta. Es la voluntad de Dios, así para con nosotros. Es lo que Dios quiere hacer. Amén. Oramos. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor bendito, por tu misericordia, por tu bondad, por tu paz y aquellos, Señor amado, que nos has hablado.